Ok, entonces, capítulo 8, segunda parte. De nuevo, la clave es la fe, ¿vale? Entonces dice, así, con el perdón, ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros. En ambos casos, la cuestión final está relacionada con la fe. En cuanto vemos a nuestro Adonai Yeshua en la cruz, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y en cuanto vemos a nuestro Adonai Yeshua en el trono, sabemos que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. La base sobre la cual recibimos el derramamiento del Espíritu Santo no es porque oramos y ayunamos y esperamos, sino por la exaltación de Cristo. Los que enfatizan que debemos esperar para recibir el Espíritu Santo y realizan encuentros de esperanza, solo nos confunden, porque el don no solo es para unos pocos favorecidos, sino para todos, porque por nada se otorga con base en lo que somos, sino en lo que Cristo es. El Espíritu Santo ha sido derramado para probar su bondad y grandeza, no las nuestras. Cristo ha sido crucificado, por tanto, hemos sido favorecidos con poder de lo alto. Todo esto es por Él. ¿Sí? Supongamos que un incrédulo expresa el deseo de ser salvo y usted le explica el camino de la salvación y ora con él. Suponga que después él ora diciendo: oh, Adonai Yeshua, yo creo que tú moriste por mí y que tú has borrado todos mis pecados. Yo creo verdaderamente que tú has querido perdonarme. ¿Tiene usted la confianza de que ese hombre ha sido salvo? ¿Cuándo estará usted seguro de que en verdad ha nacido de nuevo? No cuando él ora diciendo: Señor, creo que tú has querido perdonar mis pecados, sino cuando dice: Señor, te doy gracias porque has perdonado mis pecados. Tú moriste por mí, por tanto, mis pecados han sido borrados. Casi. ¿Y qué hizo? Que hizo una tarta con guisante. Se saltó. Claro, se le había pegado a la hoja y estaba leyendo otra receta. Han sido borrados. Usted sabe que una persona es salva cuando su oración se convierte en adoración y pasa de pedirle al Señor que le perdone a alabarlo por lo que ya ha hecho, porque la sangre del Cordero ya fue derramada. 15. Venga, te echo una mano ahí. De la misma manera, usted puede orar y esperar por años y nunca experimentar el poder del Espíritu Santo. Pero cuando usted deja de implorar que el Adonai derrame su Espíritu Santo sobre usted, y cuando en lugar de ello lo alaba en verdad porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado, cuando el Adonai Yeshua fue glorificado, usted descubrirá que su problema está resuelto. Gloria a Dios. Ninguno de sus hijos tiene por qué sufrir, ni siquiera esperar para recibir el Espíritu Santo. Yeshua no va a ser nombrado Señor. Él es el Señor. Por lo tanto, no voy a recibir el Espíritu Santo. Ya lo he recibido. Todo es cuestión de fe, la cual viene por revelación. Cuando nuestros ojos se abren para ver que el Espíritu Santo ya ha sido derramado debido a que Jesús ya fue glorificado, entonces nuestra oración se convierte en alabanza dentro de nuestros corazones. Todas las bendiciones espirituales, gracias Sarita, todas las bendiciones espirituales nos vienen con una base definida. Los dones de Elohim son dados libremente, pero hay condiciones que deben cumplirse por nuestra parte antes de que sea posible su recepción.
Hay un pasaje en la palabra de Dios que estipula las condiciones para recibir el derramamiento del Espíritu. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Adonai, nuestro Elohim, llamare. Esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Aquí se menciona 4 cosas. La primera, arrepentimiento. La segunda, bautismo. La tercera, perdón. Y la cuarta, el Espíritu Santo. Las 2 primeras son condicionales. Las 2 segundas son dones. ¿Cuál condición debe cumplir si hemos de tener el perdón de pecados? Según la Escritura, arrepentimiento. Y como consecuencia, el bautismo. Primero es el arrepentimiento, que significa cambiar de mente. Antes yo creía que el pecado era una cosa placentera, pero ahora ha cambiado mi entendimiento acerca de él. Antes pensaba que el mundo era un lugar atractivo, pero ahora sé que no es así. Antes consideraba que era un asunto miserable el ser cristiano, pero ahora pienso en forma diferente. Una vez consideré algunas cosas como placenteras, ahora pienso que son viles. Pensaba que algunas cosas eran totalmente insignificantes, pero ahora pienso que son más preciosas. Ese es el cambio de mente. Y ese es ese arrepentimiento. Ninguna vida puede cambiar verdaderamente si no se da el cambio de mente. Está buena la frase. Ninguna vida puede cambiar verdaderamente si no se da el cambio de mente. Ninguna vida puede cambiar linealmente si no se da el cambio de mente. O el cambio de mente. Lo segundo es el bautismo. El bautismo es una expresión visible de esa fe interna. Cuando yo creo verdaderamente en mi corazón que he muerto, que he sido sepultado y he resucitado con Cristo, entonces pido ser bautizado. En esa forma declaro públicamente lo que creo en mi interior. El bautismo es la fe en acción. Entonces, si alguien cree y se bautiza, no solamente tiene una creencia intelectual, sino una creencia práctica. Dice, no, yo creo de verdad. Entonces se bautiza. ¿No es cierto, Isaías? Ahora Isaías lo explica, mira. ¿Viste? Bueno, estás atento, ¿no? Y cuando explicamos. Ok, aquí están entonces las 2 condiciones divinamente establecidas del perdón. Entonces, arrepentimiento y la fe expresada públicamente. ¿Usted se ha arrepentido? ¿Ha testificado públicamente que tiene una unión con el Adonai? Sarita le gusta hacer ejercicio a tope, que no vea. No vi nada. Se moja acá, con agua caliente. No, ¿a dónde va a buscar agua? Ahí está la fuente. Déjalo. Gracias por la idea. Gracias, mamá. Mira, ahora de momento no quiero. Mira, dice: ¿ha recibido usted la remisión de sus pecados y el don del Espíritu Santo? Tal vez usted crea que ha recibido el primer don, pero no el segundo. Pero amigo mío, Dios le ofrece ambas cosas si usted ya cumplió con las 2 condiciones. ¿Por qué ha tomado solo una? ¿Qué está esperando para recibir la segunda? Suponga que entro en una librería, selecciono un libro que viene en 2 volúmenes, que cuestan 10 centavos, y habiendo pagado con un billete de 10, me voy de la tienda dejando descuidadamente un volumen sobre el mostrador.
Cuando llegue a casa y descubro mi error, ¿qué crees que debo hacer? Debo regresar de inmediato a la tienda para recoger el libro olvidado. Pero ni en sueños pagaría nada más por él. Simplemente le recordaría al empleado que ambos volúmenes ya fueron pagados y le pediría, por lo tanto, muy amablemente que me entregue el segundo volumen. Sin ningún pago adicional, me marcharía alegremente de la tienda con mi adquisición bajo el brazo. ¿No haría usted lo mismo dadas las mismas circunstancias? Pero según el vendedor que te toca, si te toca un chanta, si no, si se llevó los dos. Pero nuestro Dios no es un chanta. Entonces, cuando nos dio el perdón, también nos dio el Espíritu Santo. Solo que yo me lo dejé en el mostrador al Espíritu Santo. Y ahora voy y le digo, por favor, Señor, ya tú has pagado. Y tengo las dos cosas, tanto el perdón como el Espíritu Santo. Me has dado el perdón. Ahora te pido que también se manifieste el Espíritu Santo. Porque no es que no lo tengo porque no me lo quiere dar. Lo tengo porque yo me lo olvido en el mostrador. Pero usted está bajo la misma circunstancia. Si usted ha cumplido con las condiciones, usted tiene derecho a los dos dones, no solo a uno. Usted ya tomó el primero. ¿Por qué no solo viene y toma el segundo ahora mismo? Diga al Señor, Señor, he cumplido con las dos condiciones para recibir la remisión de mis pecados y el don del Espíritu Santo. Pero tontamente solo tomé el primero. Por fin ahora regreso a ti para tomar el don del Espíritu Santo y alabarte por él. Diversidad en las experiencias. Usted preguntará, ¿cómo sabré que el Espíritu Santo ha venido sobre mí? No puedo decirle cómo lo sabe usted, pero usted lo sabrá. No se nos ha dado una descripción de las sensaciones y emociones de los discípulos en Pentecostés. No sabemos exactamente cómo se sintieron, pero sí sabemos que sus sentimientos y comportamientos eran completamente anormales, porque la gente que los vio pensó que estaban ebrios. Cuando el Espíritu Santo cae sobre los hijos de Elohim, ¿habrá alguna cosa que el mundo no podrá explicar? ¿Habrá algunas manifestaciones sobrenaturales de alguna especie? Puede que no sea más que una sensación abrumadora de la presencia divina. No podemos y no debemos estipular qué forma particular de expresión externa se producirá en un caso dado. Pero una cosa es segura: cada uno que recibe el Espíritu Santo de Dios, sin lugar a duda, lo sabrá. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos en Pentecostés, hubo algo bastante extraño en cuanto a su comportamiento, y Pedro ofreció una explicación de la palabra de Elohim a todos los que la presenciaron. En efecto, esto es lo que dijo: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Fin de la cita. Esto es lo que Dios dijo a través del profeta Joel, en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Pero, ¿profetizó Pedro? Bueno, fácilmente, en el sentido en que quiso decir Joel, los 120 profetizaron y vieron visiones. No se nos dice que lo hicieran. ¿Soñaron sueños? ¿Cómo podrían si estaban totalmente despiertos? Entonces, ¿qué quiso decir Pedro al usar la cita que parece no encajar perfectamente en este caso? En el pasaje citado dice que la profecía, los sueños y las visiones acompañan al derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, esas evidencias no estuvieron presentes en Pentecostés. Por lo tanto, la profecía de Joel no dice una sola palabra acerca del estruendo como viento recio que soplaba, ni de las lenguas repartidas como fuego.
que acompañarían al derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, fueron evidentes en el aposento alto. Y donde encontramos en Joel la mención de hablar en otras lenguas. Y sin embargo, los discípulos las hablaron. Acá está bueno porque esto también, además de enseñarnos, además de mencionarlo, nos está enseñando cómo se interpretan. ¿Qué quiso decir Pedro? Aparentemente él citó la palabra de Elohim para demostrar que la experiencia de Pentecostés era el derramamiento del Espíritu Santo que mencionó Joel, sin que ninguna de las evidencias mencionadas por Joel se dieran en Pentecostés. Lo que el libro mencionó no apareció en los discípulos, y lo que los discípulos mostraron, el libro no lo mencionó. Parece que la cita de Pedro del libro de Joel niega su punto en vez de probarlo. ¿Cómo explicamos este misterio? Interesante, ¿eh? Recordemos que el mismo Pedro estaba hablando bajo el control del Espíritu Santo. El libro de Hechos fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y ninguna palabra se incluye sin propósito. No hay error, sino una perfecta armonía. Observe cuidadosamente que Pedro no dijo: lo que ustedes ven y oyen cumple lo que fue escrito por el profeta Joel. No. Lo que él está diciendo es: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En Hechos capítulo 2, versículo 16. No se trata de un caso de cumplimiento, sino de un caso de experiencia muy similar. ¿Se dieron cuenta? Puede pasar delante de ustedes y no pillarlo. Así que presten atención, ¿eh? Esto es lo dicho, significa que esto que ven y oyen es de la misma clase de lo que profetizó. Cuando es el caso de un cumplimiento, cada experiencia es duplicada y la profecía es profecía. Los sueños son sueños, las visiones son visiones. Pero cuando Pedro dijo, esto es lo dicho, no es cuestión de que esto era una réplica del otro, sino algo que pertenece a la misma categoría del otro. Esto equivale a lo mismo que es. Esto equivale a eso. Esto es lo dicho, eso es lo dicho. Lo que el Espíritu Santo quiere enfatizar a través de Pedro es la diversidad de la experiencia. Las evidencias externas pueden ser muy diferentes y tenemos que admitir que en ocasiones son extrañas, pero el Espíritu Santo es uno y Él es el Señor. ¿A dónde vas, Efraína? ¿Hasta allá? Vale. Bueno, que se quede parada aquí, así no nos distraemos, hija. Sí, párense. Si quieren, se pueden parar. Y si no, te pones el acolchado que trajiste. Dice, ¿qué sucedió a R. Torrey cuando aseguró que el Espíritu Santo vino sobre él después de que había sido ministro por años? Dejemos que él nos cuente la historia en sus propias palabras. A ver, dice. Fina, ya es necesario que te sientes, hija, pues si no distraes. Gracias, Efraína. A ver, dice. Recuerdo el lugar exacto donde estaba de rodillas, orando en mi estudio. Fue un momento muy quieto, uno de los momentos más callados que nunca haya conocido. Entonces el Señor simplemente me dijo, no con una voz audible, sino en mi corazón, es tuyo. Ahora ve a predicar. Él ya me lo había dicho en su palabra en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Pero yo no conocía entonces mi Biblia como ahora. Y Elohim tuvo misericordia de mi ignorancia y se lo dijo directamente a mi alma. Salí a predicar desde entonces hasta hoy. He sido un nuevo ministro.
Algún tiempo después de esta experiencia, no recuerdo cuánto tiempo pasó, mientras estaba sentado en mi cuarto, un día, de repente, empecé a gritar. Yo no fui criado de esa manera y no soy del temperamento que grita, pero grité con el más ruidoso, como el más ruidoso metodista, diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y no podía parar. Pero eso no fue el día que fui bautizado con el Espíritu Santo. Fui bautizado con el Espíritu Santo cuando lo acepté con mi sencilla fe en la palabra de Dios. Las manifestaciones externas, en el caso de Torrey, no fueron las mismas que las que describe Joel o Pedro, pero esto es lo dicho. ¿No es fascinante? Pero aún así es la misma cosa. ¿Sí? Entonces, por hacer un pequeño borrador, vemos que Pedro usa Joel diciendo que en los posteriores días la gente profetizará, verán visiones, vuestros hijos, vuestras hijas. Pedro no tiene ese tipo de manifestación exacta, pero hablaban en lengua y tenían ese tipo de manifestaciones. Y luego, acá usando el ejemplo de Torrey y el hermano Ni, menciona de que simplemente decía gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Había algo similar, una explosión de expresión, se podría decir, ¿no? Dice, ¿y cómo se sintió y actuó Moody cuando el Espíritu Santo vino sobre él para transformar su vida y ministerio? A ver cómo fue. Dice, ya había estado clamando todo el tiempo para que Elohim me llenara de su Ruach, de su Espíritu Santo. Bueno, un día en la ciudad de Nueva York, qué día, no puedo describirla, en pocas ocasiones la menciono, es una experiencia casi sagrada para mencionarla. Pablo tuvo una experiencia en la cual nunca habló por 14 años, solo pudo decir que Elohim se me reveló a mí mismo y yo tuve tal experiencia de su amor, que tuve que pedirle que detuviera su mano. Seguí predicando, los sermones no eran diferentes, no presenté nuevas verdades y sin embargo se convirtieron centenares de personas. No me gustaría volver al lugar donde estaba antes de esa bendita experiencia, aunque me dieran todo el oro del mundo, sería como el polvo en la balanza. Las manifestaciones externas que acompañaron a la experiencia de Moody no se apegaron exactamente con la descripción de Joel, de Pedro, de Torrey, pero ¿quién podría dudar de eso? ¿Qué experimentó Moody? Fue esto que experimentaron los apóstoles en el día de Pentecostés. No fue la misma manifestación, pero sí la misma en esencia. ¿Sí? ¿Y cuál fue la experiencia del gran Charles Finney cuando el poder del Espíritu Santo se le reveló a él? Recibí un poderoso bautismo que el Espíritu Santo, sin haberlo esperado, sin ni siquiera haber tenido el pensamiento en mi mente de que había tal cosa para mí, no recordaba haber oído nunca que lo mencionara alguien en todo el mundo. El Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que pareció transformarme el cuerpo y el alma. No hay palabras para expresar el maravilloso amor que se extendió por todo mi corazón. Lloré en voz alta, con gozo y amor. La experiencia de Finney no fue un duplicado del Pentecostés, ni de la experiencia de Torrey, ni de Moody, pero ciertamente eso fue esto. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo de Elohim, sus maneras pueden diferir ampliamente. Algunos recibirán una nueva visión, otros conocerán una nueva libertad para ganar almas, otros proclamarán la palabra de Elohim con un poder fresco, y aún otros estarán llenos de gozo celestial y alabanza que los ahogan. Esto es eso, y eso es esto. Alabado sea el Señor por cada nueva experiencia que se relaciona con la exaltación de Cristo, y de las cuales podemos en verdad decir que esta es una evidencia de eso. No hay nada estereotipado en la forma en la que Dios trata con sus hijos. Por lo tanto,
no debemos, por nuestros prejuicios y preconcepciones, hacer comportamientos cerrados hermenéuticamente para encerrar la obra de su Espíritu Santo, ya sea en nuestra vida o en la de los demás. Eso también se aplica a aquellos que exigen ciertas manifestaciones particulares, como el hablar en lenguas, como una evidencia de que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Y para aquellos que niegan que ninguna manifestación existe, debemos dejar a Dios que trabaje libremente como Él quiere y que Él, quien dé la evidencia que le complace del trabajo que Él hace. Él es el Señor. Y no nos toca a nosotros decretar por Él. Gocémonos en que Yeshua está en el trono y alábenlo por ello, porque desde que fue glorificado, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos nosotros. Mientras lo contemplamos ahí y aceptamos el hecho divino con una fe sencilla, lo sabremos con tal seguridad en nuestros corazones, porque clamamos una vez más con toda confianza: esto es eso. Continúa, pero yo quiero darle gracias al Señor por lo atento que estuvieron en la lectura, y como todavía continúa y mucho, vamos a hacer una tercera lectura. Y ahora vamos a aprovechar, ya que estamos todos juntitos, antes de que se largue a llover, porque se ve bastante chungo. Vamos caminando tranquilo por esta zona y vamos orando por el barrio, ¿vale? Por los 5 propósitos que tenemos de oración, ¿se acuerdan? Cielos abiertos, es decir, que va a empezar a llover cuando digamos cielo abierto. Luego, caminos abiertos, las calles abiertas. Luego, corazones abiertos, desde anular. Y luego, puertas abiertas. Y luego, billeteras abiertas. Puertas abiertas, hogares. ¿Sí? Ok. Hoy es Torseca, ¿no? ¿O 15? 15. Perdón, habla más alto, hijo, no te oigo. Muy bien, Isaías.